presentar un trabajo que investigamos y que tiene que ver con expedientes abiertos que arrancaron a partir de la detención en diciembre de 2019 de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Esto motivó esta detención donde enfrenta acusaciones por vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, con cárteles de la droga. Pues generó mucha conmoción aquí en el país y por supuesto también en Estados Unidos, porque este hombre era el mandamás en el gobierno de Felipe Calderón. Era un funcionario con un enorme poder que había concentrado y que lo compartía este poder con su jefe, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué hacía García Luna? Bueno, pues del que lo acusan en Estados Unidos, en donde se encuentra preso, precisamente daba protección al crimen organizado, concretamente, y se menciona al cártel de Sinaloa. Y esto lo llevó a que fuera detenido en este país, en Estados Unidos. En ese momento, pues abrieron investigaciones aquí en la Ciudad de México y han venido dándose varios casos que han permitido la detención del grupo de los operadores, de los subalternos que tenía García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, repito, en el gobierno de Felipe Calderón. Él era el responsable de combatir al crimen organizado y pues no solamente no lo combatían, sino que era su cómplice y tal vez combatía a grupos que eran contrarios a los otros grupos que él defendía, que él protegía, que daba información, a lo cual recibía, pues por supuesto, prebendas, sobornos, dinero, poder. Entonces de esto vamos a hablar, porque esta investigación que se abrió en 2019, a finales de 2019 en México, pues generó pues que empezaran a revisar sus cuentas bancarias, sus cuentas financieras, sus transferencias de dinero, sus bienes, sus propiedades, y se descubrieron pues un modus operandi, que era la constitución de empresas. En este caso, él constituyó una empresa, hoy la vamos a señalar cuál es, vamos a hablar de los socios que tenían esa empresa, quiénes eran, vamos a hablar también de sus complicidades, no solamente con el grupo inmediato subalterno que tenía, que ya prácticamente creo que están detenidos 3 o 4, Zósimo, me parece, sino también el vínculo que había establecido en aquel entonces con otro importante funcionario del gobierno de Felipe Calderón, que era el exdirector del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Juan Domingo López Buitrón. Este había sido director general del CISEN en el gobierno primero de Vicente Fox, después en el gobierno también de Felipe Calderón. Bueno, pues también este exfuncionario creó una empresa también de seguridad y a través de estas empresas pues hacía negocios, por supuesto, a la par de ser servidores públicos. Hacía negocios, tenían triangulaciones de dinero con otras empresas, participaban en estas empresas factureras que facturan operaciones simuladas, las famosas EFOS, que se trata de empresas factureras realmente, que simulaban operaciones para la evasión de impago de impuestos y en algunos casos para el lavado de dinero. Para eso se utilizan estas empresas de papel, estas empresas fantasmas que no tienen empleados. A veces sus propios domicilios, Nancy, son falsos, no corresponden a lugares reales, ¿no? Entonces toda una maquinaria habían generado estos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y también, bueno, pues en esta relación que tenían con empresas, se vincularon a medios de comunicación y se vincularon a periodistas, como tenía que suceder. Y de esto vamos a hablar hoy. Nancy, no sé si quieran comentar algo más. Pues millonarios por años, se le acusa desde 2000 hasta 2012 de haber recibido sobornos de parte del cártel de Sinaloa para permitirle operar en la impunidad, pero también para dar información estratégica que obtenía de sus cargos públicos. Recordar que él estuvo en el CISEN, que también estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública como subordinado y después fue el secretario de Seguridad Pública también con Felipe estuvo Calderón. En la Procuraduría General de
de la República. Y desde esos cargos, habría filtrado toda esta información al cártel de Sinaloa. De encontrársele culpable, pues este exfuncionario de Felipe Calderón enfrentaría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. Y pues como bien decías, otros colaboradores de él, entre ellos Facundo Rosas, que también nos ocupa por la investigación que presentas este día, pero también Luis Cárdenas Palomino ha sido detenido ya, y su círculo más cercano han sido detenidos, los que nos hace pensar pues cuándo van a ir por la cabeza de todo este sector, que era precisamente el expresidente Felipe Calderón. Y bien, si alguno de estos detenidos se convierte en testigo protegido, testigo colaborador, algo así se llama en Estados Unidos, y entonces pues pueda declarar quién era el jefe máximo de este grupo, y el jefe máximo no era otro más que Felipe Calderón. Todo eso se cometió en un sexenio de impunidad, de abuso de poder, de tráfico de influencias y de una enorme corrupción, y sobre todo de vínculos con el crimen organizado. Y hoy vemos a este expresidente muy campante, muy activo en la política, promoviendo a su mujer, porque ha pretendido que su mujer se convierta, Margarita Zavala, se convierta en presidenta de la República, y bueno, pues activo en la política. Veremos hasta cuándo le puede durar esto y saber si las investigaciones en México van a alcanzar definitivamente a Felipe Calderón Hinojosa, porque es alguien que le hizo un enorme daño al país. ¿O sí? Así es, Miguel, y activos de Juan Domingo López Buitrón, quien fuera titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Tendremos que recordar, Miguel, que fue primero en el 2005-2006, cuando el secretario de Gobernación era Carlos María Abascal Carranza. Este personaje de Juan Domingo López Buitrón, bueno, además ya había trabajado con el propio Abascal Carranza cuando era secretario de el Trabajo, y viene de esos círculos, Miguel, con todo lo que ello implica. De la ultraderecha, del Yunque, y que estuvo a cargo precisamente del CISEN. Recuerdo algunas entrevistas que habíamos tenido con funcionarios que nos decían, ha sido poner la iglesia en manos de Lutero, porque fue cuando se perdieron prácticamente los archivos del CISEN que tenían que ver con los grupos de ultraderecha. Si hoy vamos al Archivo General de la Nación y buscamos cuáles son los archivos que manejaba el CISEN desde la Dirección Federal de Seguridad, vemos que sí están contra los grupos guerrilleros, contra el Partido de los Pobres, contra todo el movimiento de derecha, y muy poco hay de los grupos de ultraderecha, porque en ese entonces fue cuando se perdieron los archivos de la ultraderecha que tenía el CISEN. Y otra cosa también, fue precisamente en este año cuando trasladó el CISEN los archivos al Archivo General de la Nación, y que permitió de manera ilegal, por un acuerdo de este funcionario, Juan Domingo López Buitrón, que fueran funcionarios del CISEN los que siguieran controlando estos archivos ya supuestamente en poder de civiles. Sí, se trata de exfuncionarios públicos, en este caso del gobierno de Felipe Calderón, que entendían el servicio público como un modo de enriquecerse, no solo por los enormes salarios que ya recibían de por sí, muy superiores a los que hoy se pagan en la administración pública, pero además de los salarios, hacían negocios por fuera, imagínense, López Buitrón, director del CISEN, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, constituyendo empresas de seguridad privada. O sea, dando servicio de donde ellos mismos estaban, y eran contratadas por otras empresas, y también, bueno, pues triangulaban cualquier cantidad de miles de millones de pesos por otras empresas fantasmas. O sea, era el negocio redondo que habían logrado estos servidores públicos en el gobierno de Felipe Calderón, estos exfuncionarios ahora, y que están siendo investigados como tiene que ser, y finalmente que sean llamados a cuenta. Por lo pronto sabemos que García Luna en Estados Unidos está encarcelado por vínculos con el narcotráfico, y en el caso mexicano, 3 o 4 funcionarios de su administración, los que eran segundos de a bordo en varios puestos ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, también han sido detenidos y están sujetos a procesos penales. Ahora vemos cuándo alcanza a otros más, porque la investigación continúa. Lo que hoy les vamos a presentar, Nancy, tiene que ver exactamente con esta red que habían creado estas personas con empresas de diversa índole. Son muchas empresas. Hoy trataremos de hablar el tiempo que nos alcance de algunas de ellas. Explicaremos quiénes están involucrados, en qué participaban, y cómo también medios de comunicación a los cuales era muy afecto
Genaro García Luna, y tenía además ahí una subsecretaria en Seguridad Pública que era la encargada de atender a estos medios, a estos periodistas que son los llamados líderes de opinión, y que nosotros habíamos dado un adelanto ya aquí en días pasados de este tema que involucra al dueño del periódico El Financiero, Manuel Arroyo. Y que pues ahora entendemos, esto generó una reacción de uno de los empleados del Financiero, uno de los empleados de Manuel Arroyo, que es Raimundo Riva Palacio, sí, el periodista, el columnista, exdirector, por cierto, de Notimex en el gobierno de Carlos Salinas, y bueno, pues ha escrito un libelo, una mentira, una difamación en contra del equipo de Contralínea. De esto voy a responder después. Primero vamos a presentar la investigación, me parece que es muy interesante, los datos que vamos a dar a conocer hoy, sobre todo que se desprenden de investigaciones que se están llevando a cabo y que pues el trabajo que realizamos nosotros precisamente es investigar, darle seguimiento, obtener documentos, obtener información, hablar con fuentes confidenciales para tener una película completa de qué es lo que se hacía en el pasado y las relaciones que tenían estos exfuncionarios con los grupos de poder, tanto económicos como políticos, y por supuesto grupos de poder fácticos, que son por supuesto los dueños de los medios de comunicación y de algunos periodistas, Nancy. Y muy importante, Miguel, en el caso de Genaro García Luna, no olvidar que está señalado por las autoridades estadounidenses de colaborar con el cártel de Sinaloa, este cártel que se volvió pues el principal traficante de drogas duras a el mayor mercado que existe, pero no solo a Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo, a Europa, Australia, a todos lados, a la propia América, en fin, este cártel que se consolidó sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como el principal cártel de drogas a nivel mundial, desplazando ya a sus competidores que eran los cárteles colombianos. Y pues no olvidar esto, porque en tu propia investigación tú has encontrado la participación de muchas empresas factureras, estas conocidas como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas y que las autoridades gubernamentales han puesto el foco de atención en ellas porque también ayudan a lavar dinero. Entonces, bueno, me parece fundamental recordar que este exfuncionario de Calderón está acusado en Estados Unidos por estos cargos. Tan solo entre 2002 y 2007 habría colaborado para que se traficaran alrededor de 50,000 kilos de cocaína a Estados Unidos, que no es cualquier cosa. Así es, socio Pancho. Pues así es, Miguel, y además de esta situación que comenta ya Nancy bien, pues también la otra parte está como, además de estos prebendas, de esos privilegios que tenían, también tenían recursos públicos mediante este esquema que vas a explicar, Miguel, en el que ellos mismos creaban empresas, ellos siendo funcionarios, y además el poder público, las instituciones, contrataban a estas empresas en una suerte de transferencia millonaria, porque son por varios miles de millones de pesos los que se les entregaron del erario, Miguel. Sí, muy bien. Si les parece, ¿por qué no me levanto para explicar un poco el organigrama que tenemos, que obtuvimos, que puede explicar parte de lo que vamos a comentar? Bien, esta información parte pues de la autoridad, de las distintas autoridades. Esto está siendo investigado en este momento por la Fiscalía General de la República, está siendo investigado también por la Unidad de Inteligencia Financiera y también por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, además de otros organismos, pero bueno, concretamente estos tres. Y esta información tiene que ver, todo esto que ven acá en este organigrama, hay personajes y empresas principalísimas, Nancy y Sósimo. Tenemos por un lado precisamente al actor fundamental de toda esta investigación. Todo esto arranca por Genaro García Luna, que acá lo tenemos. Es extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, como lo habíamos comentado. Otro de los actores importantes en este esquema que llevan a cabo o están investigando las autoridades tiene que ver con Facundo Rosas, quien fue comisionado de la Policía Federal también en el gobierno de Felipe Calderón. Y este exfuncionario acaba de ser detenido
Fue detenido casualmente porque iba manejando, atropelló a una mujer adulta mayor, y esta mujer murió. Es detenido. Cuando se dan cuenta de quién se trata, pues bueno, además de estar detenido por la muerte que ocasionó, tenía orden de aprehensión. El orden de aprehensión no es otra cosa más que su participación directa en aquel operativo de tráfico de armas de Estados Unidos a México, que fueron a parar a cárteles de narcotráfico, específicamente al cártel de Sinaloa, amigo. Sí, al cártel de Sinaloa, llamada Rápido y Furioso. Esta operación, que fue autorizada por Felipe Calderón, que la operó, por supuesto, Genaro García Luna, y es Facundo Rosas el que ahora está siendo procesado penalmente por haber participado en esta operación. Entonces, estas investigaciones que había contra estos dos exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, pues da con todo este esquema de investigación. Esto es lo que ha arrojado hasta este momento. Estamos dando a conocer información que no se conocía. Bueno, además de estos dos personajes, ¿quién está involucrado en todo esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, que aquí también hay otros funcionarios. Está la ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una exfuncionaria que era la sombra, que era alguien muy cercana a Genaro García Luna, que era la que se encargaba de la relación con los medios de comunicación, no con cualquier medio, tampoco con cualquier periodista. Esta mujer pues trataba con los dueños de los medios y con los llamados líderes de opinión, con los columnistas estrellas, con los periodistas destacados de los distintos medios. Bueno, esta mujer también participaba en una empresa, obtenía recursos de una empresa que había sido constituida por Genaro García Luna. Esta empresa se llama GLAC Security Consulting Technology Risk Management. Esta empresa, constituida por García Luna, es una empresa de servicios de seguridad privada que había constituido. En esta empresa, pues participan otros socios. ¿Quiénes eran socios de esta empresa? Bueno, encontramos que está su esposa, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, está su hermana, que es Esperanza García Luna, también está hasta su jefe de escoltas, Jesús Alejandro Baraja Rodríguez, y también está otra persona, Mónica Cervantes González. En esta empresa también participa de manera directa Facundo Rosas. Y esta empresa está siendo investigada porque esta empresa manejaba mucho dinero, o se usaba para hacer transferencias. En esta empresa se le pagaba dinero a esta subsecretaria que se llama Olivia Lisset Parra Salazar, que en este momento está siendo investigada. Ella no ha sido detenida. Ella está todavía pues está en libertad, pero sí está sujeta a investigación. Esta empresa tenía relaciones con empresas factureras. Están identificadas las empresas, no están acá, pero están identificadas por la autoridad. Y esta empresa también mantenía negocios con el Financiero Marketing, de cual es dueño Manuel Arroyo, periódico en el cual trabaja Raimundo Riva Palacio, quien escribió este libelo en contra de nosotros. Y también había negocios con el periódico El Heraldo. El Heraldo le entregó 13.5 millones de pesos y el Financiero 11 millones de pesos. Si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer. Olivia Lisset Parra Salazar cobraba dinero también de esta empresa, estaba vinculado a esto. Pero aquí aparecen dos periodistas de estos líderes de opinión, que es Raimundo Riva Palacio, en una relación laboral con Olivia Lisset, y también con empresas no mineras que están siendo investigadas, ¿no? Y también aparece Carlos Loret de Mola, que Olivia Lisset, junto con Carlos Loret, y Genaro García Luna, habrían operado aquel montaje televisivo de la detención de la francesa Florence Cassés. Esta mujer se encargaba de la atención a ambos periodistas, entre otros más, y también la atención a medios de comunicación. También aparece otro político como es Miguel Ángel Yunes Linares en relación con Genaro García Luna y también con esta mujer Olivia Lisset Parra Salazar. Ella es clave también en esta operación de Genaro García Luna.
Esto por este lado, digo, hay más información que ahorita veremos con más calma, pero también está, por otro lado, la empresa de Manuel de Jesús Arroyo. Él es el dueño del periódico El Financiero y también es dueño de la empresa Comtelsat. De esta empresa hemos hablado ampliamente. ¿Quieren comentar algo? Bueno, Miguel, en la parte que faltaba de tu lado izquierdo, también está este personaje, Olivia Lisbeth Parra, bueno, pues una relación importante con Miguel Ángel Mancera. Bueno, está Miguel Ángel Mancera, así como olvidarlo, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tenía una estrecha relación con esta Olivia y al mismo tiempo una muy buena relación y estrecha con Raimundo Riva Palacio y con Carlos Loret. También él tiene una relación laboral con Pablo Alejandro Salazar Parra, quien es familiar de Olivia Lisbeth Parra. Este Pablo Alejandro Salazar trabaja como asesor legislativo del PRD en el Senado y participó en la elaboración de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma energética. Y obviamente es alguien muy vinculado al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Entonces sí hay esta relación y este es un personaje importante de la política. Miguel Ángel Mancera, como ustedes bien saben, actualmente es senador de la República y es líder de la bancada del PRD, ¿no? De lo que queda del PRD, porque hay que decir que ya está prácticamente en extinción ese partido político, quedan muy pocos militantes. Y bueno, tenemos... Miguel, nada más quería comentar que por el caso de Florence Cassés, pues Luis Cárdenas Palomino, que fue un exmando de la Policía Federal y que también está vinculado a este mismo expediente que llevan las autoridades estadounidenses por colaborar a cambio de millonarios sobornos con el cártel de Sinaloa, pues fue detenido en el 5 de julio del año pasado, acusado por el caso de Florence Cassés. Específicamente se le acusa en México por toda la tortura que vivieron pues estas personas ligadas a este caso de secuestros. Y bueno, importante ver cómo ciertos casos sí se están judicializando y otros no. Sí, eso sí, ¿quieres comentar? No. Bien, entonces pasamos, después de ver esto, aquí las personajes claves en este extremo izquierdo del organigrama, pues es por supuesto Genaro García Luna, Facundo Rosas, esta ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional, que es ascendida en el último año, los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, era la operadora con los medios de comunicación, con los periodistas, para congraciarse García Luna con ellos, ¿no? Aquí hay una estrecha relación, y se habla de más cosas de ellas, que no tenemos pruebas, no lo vamos a comentar, pero sí es evidente que había una relación muy estrecha, en este caso con ambos periodistas, con Raimundo Riva Palacio y con Carlos Loret de Mola. En la otra parte, aparece la empresa Comtelsat y aparece el empresario Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez. Este empresario, dueño del Financiero y que tiene, bueno, pues ha sido mencionado también en varias informaciones de los créditos que le otorgaban en gobiernos pasados, las empresas que ha constituido y el flujo de miles de millones que recibe y que también transfiere. Entonces, en el caso de Manuel de Jesús Arroyo y Comtelsat, mantiene Comtelsat una estrecha relación con quien fuera director del CISEN en los gobiernos panistas tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Esta relación laboral. Comtelsat recibió transferencias de dinero, aquí aparecen, de varias de empresas, de la propia Cámara de Senadores. Bueno, en el caso de la empresa más importante es Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, una empresa constituida en 2018 exactamente, el último año de Enrique Peña Nieto. O sea, estos flujos de recursos no se limitaron al gobierno de Calderón, pasaron el gobierno de Calderón y llegaron al gobierno de Peña Nieto. Todo este grupo seguía operando con toda impunidad, hasta que ahora están siendo detenidos, capturados e investigados. Vemos que aquí 2 de los que aparecen en todo este organigrama pues están detenidos, uno en Estados Unidos y otro en México, pero sabemos que Olivia Lisbeth Parra Salazar está en libertad todavía,
En el caso de los periodistas, pues menciones, también Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Que fue priista, fue gobernador de Veracruz, fue también subsecretario, me parece, en gobernación, estuvo a cargo de las cárceles federales, ¿no? Después se volvió panista, ¿no? En fin, pero él tiene vínculos con Genaro García Luna y con Olivia Lisset. Y también con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, de donde también Comtelsat, la empresa de Manuel Arroyo, recibió 661 millones de pesos. No hablamos de la administración actual, hablamos de gobiernos anteriores, ¿no? En este caso, también decíamos de esta empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, recibió 1,600 millones de pesos. Más bien entregó. Recibió Comtelsat esta cantidad de dinero de la empresa. Tenemos también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó o pagó 1,300 millones de pesos. Uno dice, ¿cómo esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este gobierno pagó esto? Bueno, porque se trata de contratos multianuales de varios años, que el gobierno entrando tenía que liquidar, tenía que ir pagando lo que se había comprometido. Esto, Miguel, es lo que ha criticado el propio presidente López Obrador en su conferencia matutina de estas cárceles que se privatizaron y que implicaron una gran cantidad de recursos, que fueron estos contratos revisados por la actual administración por lo que significaba. Sí, claro. Entonces tenemos aquí a Comtelsat, que también recibía de una empresa que el registro federal de carburantes es genérico, o sea, no está identificada, recibió 962 millones de pesos. Esto está siendo investigado en este momento, porque se trata de saber qué empresas son las que están canalizando recursos a esta empresa. Esta empresa que finalmente termina teniendo una relación estrecha con Genaro García Luna. Ahí en el texto que hoy ya se está publicando en nuestro portal y en la revista Contralínea, bueno, pues aparece perfectamente identificadas las empresas. Hay una explicación mucho más amplia que la que estamos dando aquí. Bueno, también otra empresa, TFCF International Channels México, entregó 856 millones de pesos a Comtelsat, la empresa de Manuel Arroyo. Otra empresa, Lauman, entregó, que es del grupo Lauman Holding, entregó 109 millones de pesos. Y ya decíamos, la Cámara de Senadores también pagó 64 millones de pesos. Esta Comtelsat es una empresa de servicios tecnológicos, de servicios de comunicación que proporciona, que sí existe y que sí tiene esta capacidad, pero que también tiene negocios con muchas empresas dudosas, y también en todo este esquema aparecen empresas que facturan operaciones simuladas. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí aparecen unas nomineras que, aunque no están, se trata de empresas que están siendo investigadas en este momento, que no se revelan por cuestiones estratégicas de la propia investigación. Acá aparecen otras empresas factureras de operaciones simuladas con vínculos directos con la empresa creada por Genaro García Luna y también con Olivia Lisset Parra Salazar, en triangulación de fondos y de recursos. Bien, otras de las empresas que son EFOS, pues está esta, World Android Technology, es una empresa también que factura operaciones simuladas y que tiene que ver con otra empresa que también es importante en todo este esquema de triangulación de fondos, que es CISA Monitoring Integral. Ya veremos de quién es. El representante legal los representantes legales son Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz. ¿Qué es lo que hacen en las operaciones de triangulación de recursos? Porque vemos que hay traslado de dineros de una cuenta a otra, de nombres a otros, de empresas que trasladan a personas físicas, pasan a personas morales. Bueno, lo que se busca es ocultar el origen del dinero. Se oculta el origen y el dinero termina entrando a los circuitos financieros para convertirlo en lícito. En otros casos se trata de empresas factureras para evadir el pago de impuestos. Entonces, todo esto está siendo investigado en este momento por las autoridades. No sé si quieran que empecemos a comentar lo que contiene la información. Miguel, no sé si te ibas a referir también a estas empresas, sobre todo en las que participa Jaime Domingo López Buitrón, algunas de ellas relacionadas con otras que ni siquiera tienen empleados y que están recibiendo contratos importantes. Sí, bueno, Jaime Domingo López Buitrón
este exdirector del CISEN en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, en distintos momentos, algunos años, crea la empresa, constituye la empresa LBR Strategy and Intelligence. Es una empresa de seguridad privada que proporciona servicios de seguridad privada. En esta empresa también está de socio otro familiar de Jaime Domingo López Buitrón, que es Juan Martín López Buitrón. Este hermano del exdirector del CISEN trabaja actualmente en este gobierno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es el director general de Organización y Recursos Humanos. Pero no solo esto, este funcionario de la CNBV, que depende de la Secretaría de Hacienda, demandó, o se amparó más bien, contra la propia Comisión Nacional Bancaria, porque le dijeron que le iban a quitar el seguro de gastos médicos mayores. Algo que está ocurriendo en todo el sector público, en toda la administración, por instrucciones y por la austeridad que lleva a cabo el presidente López Obrador. Entonces, este funcionario de Hacienda, que trabaja en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un funcionario intermedio, de nivel medio, pues está litigando en tribunales un amparo para que no le quiten uno de los beneficios que se otorgaban antes a todos los servidores públicos, y que eran beneficios pues no solamente de salarios grandes, de salarios importantes, sino también de prestaciones como es seguros de vida, como es seguro de gastos médicos, como es seguro de riesgos, como eran choferes, vehículos nuevos, en fin, una serie de prestaciones que a los que estaban acostumbrados los funcionarios en administraciones pasadas y que ya se ha venido recortando en los últimos 3 años. Bueno, pues Juan Martín López Buitrón es socio también de esta empresa. Y esta empresa, bueno, pues la utiliza Jaime Domingo López Buitrón pues para hacer negocios, por supuesto, en esta dualidad de servidores públicos y empresarios, ¿no? Y Jaime Domingo López Buitrón tiene relación también con las empresas no mineras, las cuales, según el organigrama elaborado por las autoridades, bajan salarios o pagan ingresos a Raimundo Riva Palacio y pagan también ingresos a Jaime Domingo López Buitrón. Entonces, hay una relación aquí que las autoridades han establecido de alguna manera estrecha. Se trata de investigaciones oficiales. Y conjuntas. Lo que estamos presentando aquí, ¿no? ¿Tienen algún comentario? No, más bien esa relación con CIL Capital Partners y que a su vez tiene relación con el financiero marketing. Sí. Aquí está el financiero. Allá también. Sí, acá está. Sí, es otra de las empresas que tiene relación con Telsat, que con Telsat, o sea, este dinero, estos miles de millones de los que estábamos hablando, ingresaban a Comtelsat o ingresan a Comtelsat. Y hablamos de 2017 a 2020, hablamos en estos 17, 18, 19, 20, 3, 4 años, de un ingreso de 7.300 millones de pesos. Y hablamos de gastos por 7.500 millones de pesos. Entonces, como les digo, esto ingresa a Comtelsat y de Comtelsat se distribuye también, ¿no? Por ejemplo, vemos que esta empresa Capital Partners recibió 1.100 millones de pesos. También transfirieron 415 millones de pesos a la empresa CISA Monitoring Integral. También vemos que esta misma empresa que a su vez transfirió parte de todo lo que recibía a otras empresas. Y algunas de ellas, aquí empiezan las empresas factureras, ¿no? O sea, se trata de triangulaciones de dinero que van brincando de una empresa a otra, y con esto tratan o buscan ocultar su origen, que lo que están investigando es el origen, cuál es, porque no hay justificación en algunos casos, y hablamos de miles de millones de pesos. Miguel, y también aparece aquí no nada más el asunto de que lo trasladaban a personas morales, sino incluso hasta personas físicas. Sí, aquí hay 2 personas físicas, es importante eso, Sosimo, que se llama David de Jesús Ramírez Gutiérrez, quien reporta ingresos por 275 millones de pesos en 2 años, 2018 y 2019, y también Ricardo Pérez Ford Rosas, que tiene ingresos, él sí, de 2018 a 2021, en 4 años, por 721 millones de pesos. Pero estos ingresos, de acuerdo con las autoridades financieras, no se ven registrados.
en su situación fiscal de estas personas. O sea, ya vemos que empieza a haber no solamente triangulación de dinero que se desconoce su origen, sino también personas que no pagan impuestos o que no se pagan impuestos por la cantidad de recursos que están recibiendo. Entonces, todo esto, bueno, pues está exactamente en este momento sujeto a investigación. Y es importante que nuestros escuchas, que nos ven, nos escucha, conozcan estos organigramas que involucran de manera directa a dueños de medios de comunicación, que involucran a exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, que mantuvieron negocios todo el gobierno de Peña Nieto, y negocios que han llegado a este gobierno, porque se trata de contratos plurianuales, ¿no? De 3, 4, 5 años que se mantienen, y este gobierno ha tenido la obligación, porque está contratado, de pagar, seguir pagando. Por eso aparece aquí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha liquidado 1,300 millones de pesos, ¿no? Se ven obligados a pagar. Y es parte de lo que se está investigando, tratar de saber estos acuerdos a los que se llegaron y, bueno, pues llevar a los responsables a procesos, a juicios, presentar denuncias penales. En este caso, todo esto está trabajando la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT para armar toda esta información que consideramos es muy relevante y que nosotros obtuvimos y que ahora estamos presentando. Bueno, ¿qué más quieren comentar? Bueno, Miguel, pues nada más que en tu propia investigación se señala que precisamente algunos de los contratos que siguen vigentes porque se firmaron en sexenios anteriores, pero eran plurianuales, está la de servicios a estos penales, que sabemos toda la opacidad con la que se otorgaron precisamente estos contratos, y que hay servicios que ni siquiera incluso hicieron bien como demandaba el propio contrato. Pero fíjense, y por supuesto, o sea, sabemos que esto de los penales siempre generó una enorme duda y ya está descubierto, está en proceso de investigación. De hecho, hubo unas negociaciones con varias de las empresas que habían obtenido contratos para la construcción de penales. Esto se hizo en el gobierno pasado. Esto viene de más atrás, por ejemplo. Esto empieza con estos exfuncionarios del gobierno de Calderón, es decir, un sexenio antes, el de Peña Nieto, que ahora, bueno, pues sale esto a la luz porque por la detención que se hizo de Genaro García Luna y de Facundo Rosas, ¿no? O sea, están buscando todo lo que está relacionado con ellos y se descubre que tanto estos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón como quien fuera el principal titular de un órgano de seguridad nacional, como era el CISEN, que es Jaime Domingo López Buitrón, bueno, pues constituían empresas de seguridad privada casualmente, que es el área donde ellos estaban relacionados en el gobierno federal, para dar servicios. Es decir, además de que tenían a su disposición el presupuesto público, de que tenían salarios monumentales y de que tenían muchas prestaciones, creaban empresas privadas donde ellos aparecen como titulares, porque además el cinismo y la impunidad, que creían que nunca iba a pasar nada, y no había pasado nada, sinceramente, los iba a proteger. Entonces creaban estas empresas y tenían negocios, cualquier cantidad de negocios y triangulaciones de dinero. Hoy están siendo investigados todos los que aparecen en este esquema, en este organigrama que hicieron las autoridades, y que por una u otra razón algunos están más implicados que otros. Habrá en medio de todo esto quien salga totalmente en libertad, porque realmente sí hiciera algún trabajo que no tiene nada que ver con algún acto de corrupción, pero sí están siendo en este momento sujetos a investigación tanto por la Fiscalía General de la República como por los dos órganos de la Secretaría de Hacienda, Nancy. Miguel, llama la atención también que estos casos, específicamente el de Comtelsat, esté brotando en diferentes investigaciones. Es decir, también en este reportaje que tú nos presentas, y algo de lo que ya habías hablado aquí en este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación, tiene que ver con los contratos que se asignaron en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto desde la Secretaría de Gobernación
administración cuando al frente de esta dependencia estaba Miguel Ángel Osorio Chong, senador priista, que pues también tiene 2 investigaciones en la Fiscalía General de la República por haber entregado contratos con empresas factureras o que operan que tienen estas operaciones simuladas por 3,000 millones en cada caso, es decir, por un monto general de 6,000 millones, y en una de esas investigaciones aparece nuevamente el nombre de Comtelsat. Sí, aparece la empresa propiedad de Manuel Arroyo también, porque les digo, no solamente hicieron negocios con el gobierno de Calderón, con quien mantenían concretamente muy buena relación con quien fuera secretario de Seguridad Pública, sino siguieron haciendo negocios en el gobierno en el sexenio pasado, sobre todo en este caso con la Secretaría de Gobernación, cuando era titular Miguel Ángel Osorio Chong. Esa investigación que dimos a conocer en otro momento, pero bueno, de la que hemos venido hablando, y aquí aparece también Comtelsat con contratos, creo que di un contrato, 2 contratos de 500 millones o algo así de Comtelsat, pero que además son contratos que la propia Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado declaró que eran improcedentes, que fueron ilegales, que no se podía utilizar un esquema de seguridad nacional para la contratación de esta empresa cuando había otras empresas que podían proporcionar el servicio y además hacerlo más competitivo. O sea, para poder bajar los precios, lo que no les interesaba a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación ni a los empresarios. No les interesaba que esto fuera a un precio menor, por supuesto. De hecho, Miguel, este contrato al que te refieres fue por 539,997,478 pesos y como bien comentas, bueno, pues se otorgó de manera por adjudicación directa cuando tuvo que haber sido sometido a licitación pública. Sí, entonces realmente se utilizaba la figura de seguridad pública para hacer cualquier cantidad de contratos de manera ilegal. No se cumplían, otros se dejaban inconclusos, pero siempre se pagaba inmediatamente y a veces hasta por adelantado. Y a veces, que es lo que se está investigando también, las empresas factureras que se utilizaron tanto en el gobierno pasado como en el gobierno de Felipe Calderón. Y esta es la razón por la cual estos hermanos Álvarez Puga, uno de ellos ya tiene orden de aprehensión junto con su esposa, esta mujer que aparecía como comentarista en espacios noticiosos, y también, pues bueno, lo que hacían era realmente servir para triangular recursos a través de empresas, constituían empresas de papel y a través de estas empresas sacaban dinero público y lo desviaban a otras cuentas privadas o a otras empresas. Entonces está bien identificados. Un dato del que hablaba yo de la impunidad de estos funcionarios, tanto de Genaro García Luna como de Jaime Domingo López Buitrón, el director general del CISEN y el secretario de Seguridad Pública. En el caso de Genaro García Luna, pensaban que la impunidad no iba a permitir que fueran procesados. Y en el caso mexicano, pues a lo mejor no lo hubieran sido, porque prácticamente estaba él ya viviendo, después de haber sido funcionario público en el gobierno de Calderón, 6 años después, pues estaba en libertad todavía, ¿no? Entonces, la empresa que constituyó Genaro García Luna, una empresa de seguridad privada, metió como socios de esta empresa a su esposa, a su hermana, él mismo, a uno de sus colaboradores más cercanos, Facundo Rosas, a su jefe de escolta. O sea, eran los accionistas, eran los representantes legales de la empresa. Ese es el nivel de impunidad de exfuncionarios o de servidores públicos. Y es lo que teníamos precisamente nosotros que destacar, porque pensaban que como eran funcionarios que estuvieron en puestos de altísimo nivel, nadie los iba a tocar, lo cual para Genaro García Luna no le funcionó en Estados Unidos. Hasta ahora le ha funcionado muy bien a Felipe Calderón Hinojosa, al expresidente, porque bueno, sigue en libertad a pesar de todas las irregularidades que se han denunciado, no solo nosotros, sino varios medios de comunicación. Así es, Miguel, y también la impunidad incluso de empresarios de estas empresas, porque como bien comentabas hace un momento, la propia Secretaría de Gobernación anteriormente determinó que se entregaron de manera irregular algunos de los contratos a Comtelsat, y resulta que precisamente era el escándalo y la irregularidad tan evidente que la Secretaría de la Función Pública tuvo que inhabilitarlos, pero ¿qué creen? Solamente por 3 meses y después pudieron hacer otra vez
todos los negocios, como bien señalas tú aquí en tu investigación, Miguel. No, sí, inclusive hay leyes que fueron hechas ad hoc para proteger a los corruptos, ¿no? Por ejemplo, en función pública, en la Secretaría de la Función Pública sancionaban a todos aquellos servidores públicos que se atrevieran a denunciar la corrupción, no importaba de cualquier dependencia. Es decir, no podían denunciar con libertad cuando había corrupción en alguna Secretaría de Estado, en alguna empresa paraestatal, en algún órgano descentralizado, porque cometían un delito. Eran procesados, no solo despedidos, eran llevados a proceso, a faltas administrativas, eran inhabilitados. O sea, la corrupción estaba permitida, era legal pues la corrupción, Nancy. Miguel, y en el sexenio pasado también Comtelsat y el Financiero pues obtuvieron este crédito de Nacional Financiera y de Bancomext, que es esta banca de desarrollo que se ha fusionado, y pues de lo que se tiene noticia es de que el 9 de septiembre de 2020 se ha revelado un informe de Nacional Financiera y de Bancomext en el que se da cuenta que el primero de estos contratos para darle un crédito a Comtelsat y el diario El Financiero pues ocurrió el 18 de noviembre de 2014, en ese caso por $80 millones, y después Bancomext le entregó un crédito también por $50 millones, ambos a pagar en un periodo muy alto, el primero en 7 años, el segundo en 10 años, pero estos convenios se han modificado a tal punto de que todavía el Financiero tiene tenía otros 12 años a partir de 2020, en 2022 digamos tiene 10 años todavía para pagar estos créditos por más de $130 millones, y pues se le otorgaron en todo este ambiente de complicidades que se ha generado a lo largo de los años y de los cuales nos has estado hablando, al punto de que en mayo de 2017 Bancomext le autorizó una reestructuración de estos adeudos, en el cual pues una parte de este crédito por alrededor de 1,312 millones de pesos se cambió de dólares a nuestra moneda nacional, y además se le amplió este periodo para pagarlo de 10 a 15 años. Entonces vemos pues que a la fecha de que se rindió este informe en 2020, pues el crédito de esta deuda con recursos públicos, porque eso hay que decirlo, la banca de desarrollo maneja dinero público, ascendía a 2,120 millones de pesos con un plazo todavía de 12 años, que a la fecha sería un plazo de 10 años para que lo pagaran. Que además es injustificable este saqueo de recursos públicos, en este caso concreto, pues de instituciones de la banca de desarrollo, de la banca que, como bien dices, maneja dinero público. Y bueno, esta información que hoy damos a conocer y que habíamos anunciado hace una semana, 2 semanas, que presentaríamos, casualmente motivó, creemos nosotros esto, una columna que escribió y que publicó ayer el periodista Raimundo Riva Palacio en el periódico El Financiero, precisamente en este del que estamos hablando, que tenía relación de negocios con Genaro García Luna. Y ahora estábamos viendo la serie de negocios y de triangulaciones de fondos y de dinero de su dueño, de Manuel Arroyo, para el cual trabaja Raimundo Riva Palacio. Ahí escribe una columna. Entonces ayer Riva Palacio publica en su columna y nos dedica un párrafo a la revista Contralínea, que de entrada, por supuesto, le digo a Raimundo: mientes, es un libelo lo que publicaste y es una difamación. Yo te reto, Riva Palacio, a que presentes una sola evidencia de lo que publicaste en contra del equipo de Contralínea. Y para seguir hablando con esto y comentar, ¿por qué no lees ese párrafo, Nancy, en el cual menciona a Contralínea? La pregunta habla del tema de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una pregunta que se hizo, una de varias preguntas que hizo la reportera Erika Ramírez, una colaboradora de aquí de Contralínea,
Y bueno, él se refiere a esta pregunta que hizo nuestra compañera Erika Ramírez respecto de Mexicanos contra la Corrupción, a propósito de que se cumplían 9 meses de una nota diplomática que elaboró el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos por el tema de los financiamientos que daba la Embajada de Estados Unidos a la sociedad civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nosotros fuimos quienes presentaron esa información, hicimos esa pregunta en una de estas conferencias presidenciales al presidente López Obrador. Nosotros, y entonces el presidente en ese momento dijo que de ser cierto lo que estábamos preguntando, se enviaría una nota diplomática, lo cual se hizo a los días siguientes. Y esto da pie a que Raimundo Riva Palacio escriba otra vez un libelo en contra nuestra. Así es, Miguel. Dice, la pregunta se la hizo la reportera, bueno, está mal escrito, la reportera de Contralínea, una revista con muy buenas relaciones con Ramírez Cuevas y con el director de la Central Nacional de Inteligencia. No sabe ni siquiera qué es el Centro Nacional de Inteligencia y no la Central Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Contralínea fue utilizada por Palacio Nacional el año pasado para publicar las fuentes de financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción, que entre 2019 y 2020 aseguró recibió 25.7 millones de pesos en donaciones del gobierno de Estados Unidos, justo en vísperas que, con la misma información, el presidente ordenara el envío de la nota diplomática. Mexicanos ganó el donativo mediante un concurso de la Agencia para el Desarrollo Internacional que depende del Departamento de Estado y que requieren para que sean entregados y que el beneficio aporte una cantidad idéntica. Los recursos en México que conoce el SAT y Estados Unidos son auditados y en total durante esos 3 años facturó a esa agencia un total de 29.3 millones de pesos. Bueno, esta columna y estos datos se dan exactamente en el momento que nosotros anunciábamos toda una investigación que estábamos haciendo sobre su jefe, el dueño del periódico El Financiero, para el cual trabaja Raimundo Riva Palacio, para descubrir, para dar a conocer todo esto. Nosotros lo anunciamos hace unos días y Riva Palacio ayer publica esta columna, este libelo, esta mentira, que no hay forma de probarla. Contralínea no recibe mensajes, peticiones, que nosotros no aceptamos que nos planten preguntas para hacerlas en la conferencia matutina. Pero también tengo que decir, no nos han hecho ninguna solicitud, ningún funcionario del gobierno federal para que llevemos preguntas a la conferencia del presidente López Obrador. Cada pregunta que nuestros reporteros han llevado, incluido yo he estado en 2 ocasiones, pocas veces, pero bueno, he estado en esas 2 veces. Una vez sí tuve la oportunidad de preguntarle al presidente. Cada pregunta que presentamos en la conferencia matutina tiene que ver con investigaciones propias, con investigaciones publicadas con anterioridad. No preguntamos ocurrencias nosotros, no nos fusilamos información de otros medios de comunicación para llegar y plantearlas en la conferencia matutina, Riva Palacio. Nosotros no somos eje central, Raimundo. En Contralínea somos dignos, tenemos ética, somos responsables. Defendemos la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero también defendemos nuestro derecho a informar lo que nosotros investigamos, pensamos y creemos. Nosotros no nos prestamos a componendas, que te quede claro. Y tú y yo nos conocemos desde hace más de 40 años, Riva Palacio. Y sabes que lo que hiciste es una vil mentira. Yo te reto a que presentes alguna evidencia. Y entiendo que si traíamos esta investigación contra el periódico para el cual tú trabajas, pues te adelantaste a responder en esta columna, una vez más metiéndote con el trabajo que hacemos acá. Pero te respondemos, no tenemos absolutamente ningún conflicto de interés en la cobertura informativa que hacemos en la conferencia presidencial. Nosotros tenemos ética, Riva Palacio, somos responsables. Nuestro único deber, nuestro único objetivo es servir a la sociedad.